Muchachos, bienvenidos al programa de Escuela Sabática diseñado especialmente para ti. Hoy trataremos el tema de escuchar con intención. Tendremos un tema excelente y tenemos bastantes invitados, así que iniciamos con el momento de alabanza, lectura bíblica, oración y el tema central. Quédate con nosotros. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo,
antes de realizar la oración, quiero recordarte el reto que teníamos de la semana pasada de hacer un logo que nos permitiera tener comunión con Dios, que nos recordara las oraciones que debemos realizar o la forma en que debemos estar conectados con Dios. Pues aquí está mi logo y lo pegué en mi altar de oración, que es donde normalmente yo me comunico con Dios en las horas de la mañana, de la madrugada. Bueno, cuando tengo alguna necesidad de hablar con Dios, pues vengo y me comunico con Él aquí. En ocasiones me acompañan mis mascotas, así que vamos a arrodillarnos y vamos a orar para comunicarnos con Dios. Padre, bueno, muchas gracias por este sábado que tú nos regalas, donde nos permite, Señor, tener comunión contigo. Permite, Señor, que al iniciar este programa de Fe Real, las enseñanzas que tú tengas para nosotros puedan quedarse grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Permite, Señor, que tengamos la disposición de conectarnos 100% contigo a través de esta lección y que coloquemos en práctica las herramientas que tú nos vas a enseñar. Ayúdanos, Señor, para cada día reconocer la necesidad que tenemos de ti y también saber que tú estás las 24 horas del día disponible para cada uno de nosotros. Gracias por el aire, gracias por todo lo que nos das aún sin merecerlo, por tus bendiciones y por el cuidado que has tenido de nosotros hasta este momento. Gracias porque nos podemos comunicar entonces contigo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra lección Fe Real. Buen día, chicos. En esta mañana vamos a leer en nuestras Biblias dos textos muy interesantes. El primero se encuentra en los Salmos, escrito por el salmista David, capítulo 141, versículo 3. Nos dice: Pon guarda a mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. Una importante petición que le hace David a nuestro Señor. Para complementar este texto, vamos a leer un recordatorio que nos da Santiago. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estos textos creo que son un poco conocidos, pero es muy importante que meditemos en ellos esta mañana. Así que los invito a que estemos atentos a la parte central en esta hora. Hola, buenos días. Feliz sábado para todos. Mi nombre es Arbey Álvarez. Mi nombre es Angie Sofía Álvarez. Qué interesante. Hoy vamos a hablar del tema de comunicación, atención e intención. En otras palabras, habilidades comunicativas. Bienvenidos al estudio en esta mañana de la lección para. Bienvenidos a todos. Entonces, bueno, para comenzar a entender un poco qué es esto de la comunicación, quisiera preguntarte si tú crees que los animales, por ejemplo los perros, las abejas, hormigas que son tan inteligentes, creando grandes trabajos en equipos, ¿tú crees que se comunican? Yo diría que sí. Se comunican. Bueno, ¿y tú crees que tienen lenguaje? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad? Me gustaría que nuestros jóvenes por un momento pensaran, ¿los animalitos tienen lenguaje para comunicar? Ok, entonces, ¿qué crees? ¿Que tienes o no tienes lenguaje? Yo diría que creo que sí. Exactamente. Los animales tienen comunicación y también tienen lenguaje. ¿Por qué? Porque la comunicación es esa habilidad que nos dio nuestro creador para poder todos los seres vivos, incluyendo los animalitos, poder comunicarse, o sea, transmitir o emitir un mensaje a alguien o a otro que esté escuchando con una intención, ¿sí? O con un objetivo. Y entonces, ¿qué sería el lenguaje? El lenguaje son todas esas formas que utilizamos para poder transmitir ese mensaje. Pueden ser señales, sonidos. Las abejas transmiten ondas a miles y miles de kilómetros para poder decirle a sus compañeros que están en peligro. Por ejemplo, los seres humanos nos hemos inventado también lenguaje. Por ejemplo, los sordos, la población con estas habilidades diversas, ¿cómo crees que se comunican? Bonito, ¿no? A través de señas. El lenguaje de señas. Hay pastores que manejan muy bien ese lenguaje de señas, son predicadores y es interesantísimo. Exactamente. Uno de ellos es el ministro James Mendoza, que lo habla muy bien. Entonces, si ellos se comunican, los animales,
y los humanos también, ¿tú qué crees que nos hace diferentes? ¿Qué nos diferencia de los animales a los seres humanos y también tienen lenguaje? Interesante, aprendámoslo entonces en el estudio de esta mañana. Exactamente, entonces, ¿qué nos diferencia? Que ellos, a diferencia de nosotros, no pueden significar sus experiencias, darle un sentido de vida. Los animales, claro que tienen recuerdos, inclusive tienen memoria a corto plazo y pueden guardar olores, pueden guardar imágenes, pero ellos lo codifican y sus acciones van siempre de la misma manera. Tú no escuchas a las abejas, hoy tengo pereza de emitir las ondas. No, ellos están codificados, Es pero chistoso. pero el ser humano no. Por eso es que un mensaje se puede transmitir de diferente manera. Una experiencia que tú viviste, que vivieron los jóvenes, podemos entenderla de diferente manera. Y es allí donde la comunicación, aunque es importante, se vuelve un poco compleja. Interesante como Dios nos creó, ¿verdad? Como Es creó esa verdad. diferencia entre nosotros, los seres humanos, ustedes jóvenes como creación de Dios y los animales preciosos que también crean. Exactamente, y es allí donde la comunicación tiene un gran pilar, una base, y es el escuchar. Como todos entendemos de una manera diferente y significamos diferentes, escuchamos de manera diferente. Quizás nos están oyendo en este momento, porque oír y escuchar es diferente. Todos nos están oyendo a través de los oídos que Dios nos dio, pero ¿nos estarán escuchando? Qué bueno preguntar a los jóvenes, ¿nos están escuchando? Allá va. Ustedes estamos seguros que de sus casas, papitos, jóvenes que nos escuchan, yo sé que nos están escuchando, ¿no? Oyen, que es mucho más profundo. La Exactamente. lección habla de una historia interesante para ponerla en contexto con escuchar y lo que hace realmente escuchar bien. Y la base realmente, lo que busca Dios de escuchar bien a cada uno de nosotros como sus hijos, es poder brindar y servir a los demás de manera preciosa. La historia de un rey que mantenía sus pies heridos, sus deditos, cada vez que chocaba con las puertas, con las paredes del palacio. Así que dijo a su criado, necesito que mañana todo el reino esté alfombrado. Oh, qué idea loca la del rey. Ustedes mandarían como reyes, a que sus criados hicieran eso. Es como difícil, espero que ninguno lo haga. Así que el rey lo hizo, el criado súper preocupado aquella noche pensó, ¿qué hago? ¿Qué hago? Reingeniería, yo me imagino todo lo que usó el hombre esa noche. Y se le vino una gran idea, se le alumbró el bombillito. Dijo, voy a brindarle al rey una muy buena cena. Así que al siguiente día el rey se levantó y abrió las ventanas de su palacio. Oh, sorpresa, encontró que el reino no estaba en ninguna parte colocado el tapete. Así que molesto, buscó al criado y le dijo, un momento, rey, yo entendí lo que tú me dijiste. Aquí te traigo la solución. El criado había hecho unas sandalias de tapete. Así que el rey, un poco incómodo, se las colocó, pero empezó a notar que al caminar sus pies ya no chocaban con nada y no se lo sería. Así que el rey quedó feliz. El criado lo había escuchado. A veces no servimos bien a papá, a mamá, a los hermanos, a los vecinos, a la sociedad que Dios nos ha colocado, porque no hemos aprendido a escuchar como Dios quiere. Hemos aprendido quizás a oír, que ya lo explicamos lo explicaste de manera muy clara, pero escuchar es otra cosa. Es verdad. Y a propósito de eso, Lacan, que es un psicoanalista, dice lo siguiente, usted puede saber lo que dijo, pero no lo que el otro escuchó. Qué interesante. Entonces, para saber lo que el otro escuchó, tenemos las 3 rejas de la comunicación. ¿Por qué las 3 rejas? Porque es eso que debemos guardar con llave, pedirle a Dios que nos permita siempre tenerlas allí, junticas, como enrejadas. Es el qué, el cómo y el momento en que se dice, ¿sí? Escuchamos muchas veces, nunca me presta atención, pero ¿será que lo que dijiste está completo? ¿Será que la otra persona captó el mensaje? ¿O será más bien que es el momento? Era el momento adecuado, le diste mucha información a tu hijo, le fue mal en el colegio, ya le habías castigado por algo, te acordaste de otro tema diferente y lo saturaste de información. ¿Era el momento de comunicarle eso? Quizás, sí, pero psicóloga, al momento yo lo tenía, yo busqué el espacio, adicional él me estaba prestando atención, pero pasa mucho que me dicen, y actúa diferente, no entiendo por qué. Bueno, será el cómo lo dijiste, que es el tercer pilar, el tono de la voz, las expresiones faciales, inclusive los silencios.
hablan más que 1000 palabras. Entonces, todo eso conjugado puede tener una buena comunicación. Para ilustrar un poco la interesante explicación que nos acaba de dar Sofía, podemos hacer la dinámica de las gafas. Me parece algo muy práctico. La vida, pienso que en las maneras de verla, la vemos con unas gafas. Estas son las gafas de Sofía. Colócate tus gafas, Sofía. Tú tienes en casa, colócate tus gafas. Vamos a hacer una dinámica simple, sencilla. Voy a colocarme mis gafas deportivas. Oh, no estoy en la playa, pero son deportivas. Espero que verme muy bien, muchachos. Estas gafas, yo veo la vida, en estas gafas veo la vida oscura, azul oscuro, tirando a negro. Pero qué bueno cuando me doy la posibilidad, como hijo, como padre, como amigo, donde Dios me ha colocado, de decir, Sofía, déjame ver si la vida se puede ver de otro color. Aquí la vas a Préstame ver tus gafas. rosa, un poco Bueno, más acá la vas a pasiva. ver negra, miremos a ver. Yo me voy a colocar las gafas, no muy masculinas, perdonarán allá a los chicos que nos escuchan en la lección. Y, oh, sorpresa, la vida también es como amarilla, entre Y a rosada, veces un poquito oscura. pero sigue siendo vida. Así que somos diferentes al ver la vida, pero no por esto tenemos por qué tener entonces conflictos por el tema de comunicación. Es verdad. Y es así cuando me preguntan mucho, ¿cuánto se demora entonces en aprender estas habilidades comunicativas? ¿Sabes cuál es la respuesta? Tiempo muy largo, Imagino que sí. toda la vida. Porque resulta que es una habilidad que vamos desarrollando. ¿Qué es lo importante? Reconocer, que es el pilar que inclusive el mismo Jesús trataba de comunicarse de manera positiva cuando estuvo acá en la tierra dándonos ejemplo. También preguntan mucho, ¿cómo sé si las estoy desarrollando? Tienes varios indicadores. El primero son los comportamientos. Tú analizas cómo ha cambiado o mejorado mi comunicación durante este tiempo. Entonces ahí te puedes dar cuenta si ha mejorado o no. Llevo 3 semanas sin discutir tanto con mi mamá. Es un muy buen indicador de comportamiento. Sería interesante que en este momento los jóvenes se paren un poco, los padres que nos escuchan, y nos hagamos la pregunta que dijo Sofía. ¿Realmente ha cambiado mi comunicación con la sociedad que me rodea, con mi núcleo familiar? En esta cuarentena ha sido un poco difícil la comunicación en los hogares. Ha habido muchas quejas del tema de comunicación, conflictos dentro de los hogares, precisamente por la comunicación. Sería bueno entonces pedirle a Dios que nos dé la cordura, la serenidad para evaluar Amén. cómo estamos nosotros creciendo en comunicación dentro del entorno que nos rodea. Sí. Y adicional, poder utilizar ciertas técnicas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para desarrollarlas? Ok, yo quiero explicar la primera técnica que existe para desarrollar la comunicación. Es la técnica de retroalimentación. ¿Qué me habrán querido decir? Cada vez que alguien nos diga algo, jóvenes, padres que nos escuchan, preguntémonos, ¿qué nos habrá querido decir? Pero a veces el ser humano, en lugar de primero preguntarse, decir, ¿cómo? ¿Qué me han querido decir? Reaccionamos sin analizar antes el mensaje. A veces en la educación con nuestros hijos, en el hogar, mamá o papá molesto se entra en el cuarto está desordenado y lanza la siguiente frase. Este cuarto está feísimo, está asqueroso, no me lo aguanto, está muy feo el cuarto. Si sigues así, nadie te va a amar en la vida con ese cuarto feo. Si el frase fuerte. Si el joven en ese momento no analiza lo que papá o mamá dijeron, van a decir, ¿verdad? Nadie me va a amar en la vida, va a crear frustraciones, entonces va a ser, no sé, ciertas problemáticas psicológicas. Pero lo que podemos pensar en ese momento es y aplicar esa primera regla. ¿Qué me habrá querido decir? Más bien lo que mamá quiso decir en ese momento, lo que papá quiso decir en ese momento es que se sentía frustrado porque quería que el hijo tenga un cuarto bien bonito, bien precioso, un cuarto que se pueda mostrar a sus amigos, a aquellos que van al hogar. No que no lo vayan a amar en la vida, por el contrario, si no mejora la disciplina para tener ese cuarto bonito, va a tener inconvenientes quizás con su pareja en un futuro. Siempre los papitos lo que queremos es que nuestros hijos estén bien. Entonces a veces se lanzan mensajes, a veces los padres no somos cuidadosos en esa comunicación, y lo contrario, nuestros hijos a veces no toman la comunicación como realmente es, lamentablemente, no la analizan qué habrá querido decir papá o mamá, sino que la toman literalmente como el padre o la madre o un amigo lo haya dicho. Entonces no quedarse con la duda. Bueno, me Correcto. quisiste decir eso, bueno, después de que te calme y pase todo.
quizás me quisiste decir esto, lo que pasa es que yo me sentí de esa manera. Y Completamente. ahí dijiste algo importante, que es la segunda técnica o situación que podemos usar. Las frases sumadas restan. Tú dijiste una, nadie te va a querer en la vida. Son esas frases que le sumamos a la comunicación, que en vez de darle algo positivo, le restan, ¿sí? Le generan temas negativos a lo que estamos queriendo decir. Por ejemplo, por eso nadie te va a querer, por eso nada te sale bien. De pronto en ese momento no le salió bien, no significa que nada en la vida le vaya a salir bien. Entonces son frases que suman negativamente a la comunicación. Y creo que Dios fue muy claro en eso también en su palabra. Sí, claro, el libro de Santiago lo expuso de manera muy interesante. El apóstol Santiago caminó al lado del gran psicólogo Jesús, Cristo Jesús, dijo en Santiago, escribió en Santiago 1, 19 y 20. Por eso, hermanos, mis amados, en otras versiones dice hermanos, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Lo que está presentando allí Santiago es realmente la técnica de desarrollar comunicación. Dios nos dio una sola boquita para hablar menos y dos oídos para escuchar mucho más. O sea que Santiago, de manera preciosa, inspirado por el Espíritu Santo, recomienda que todos los seres humanos, tú joven que me estás escuchando, papá, mamá, nuestros hijos, debemos calmarnos, hablar menos, escuchar un poco más, no hacer lo contrario. A veces hablamos mucho, Buscar esos momentos. exactamente, buscar esos momentos. A veces hablamos demasiado, pero no escuchamos. A veces nos perdemos de mensajes preciosos que Dios quiere brindar a través de otras personas. Es así. Bueno, ¿y qué te parece si antes de continuar con las otras técnicas para desarrollar la habilidad, escuchamos un hermoso especial? Me parece muy interesante. Entonces vamos a un especial en este momento. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Digno de adorar. Digno de adorar. Qué hermosa alabanza la que hemos escuchado. Y es verdad que glorifica a nuestro Dios. Bueno, y después de esta hermosa alabanza, vamos a continuar con ¿qué? Con la técnica número 3, ya hemos explicado la número 1 y la número 2 para desarrollar la comunicación. Ah, ok, qué bien, Arbey, me estás escuchando. Claro que sí. Bueno, entonces, la número 3, anexar el sentimiento. Esto, y me incluyo, es algo que nos cuesta, por eso muchas veces nos damos cuenta meses, inclusive años, que la persona se sintió de tal manera con algo que tú dijiste. Y resulta que tú ni siquiera habías percibido que habías causado ese sentimiento. Por ejemplo, tú nunca tienes tiempo para mí, solo compartes con tus amigos.
¿Qué tal si más bien lo dices, cada que juegas solo con tus amigos me siento excluida? Estás incluyendo el sentimiento. Y eso es muy importante y sería bueno que lo practicaran porque le haces saber a la otra persona cómo te está haciendo sentir esa determinada situación. Le estás comunicando el sentimiento. Bueno, la número 4 es reconocer las diferencias generacionales y las diferencias de carácter. Si tú, joven, en tu comunicación fácilmente pueden estar hablando tres y al mismo tiempo con el celular, escribiendo, pero resulta que vas a hablar con tus abuelos y tu abuelo no es de esa generación. Es mejor si cuando estás con ellos bajas el celular, porque quizás ese no sea su código cuanto a la comunicación y pueden haber allí brechas o dificultades. Entonces reconocer, bueno, ¿con quién me estoy comunicando? ¿Es alguien que yo puedo estar hablándole mirando el celular y lo va a ver de la misma forma que yo o es diferente a mí? Y las diferencias de carácter, bueno, quizás tú reconoces que tu mejor amiga o tu mamá es alguien que necesita de tiempo para calmarse. Pues yo sé que ella es un poco más impulsiva, voy a darle un espacio y luego le comunico. Eso es reconocer las diferencias de carácter. Yo pensaría, Sofía, y es una recomendación que hacemos a los padres que nos escuchan esta mañana, a los amigos que nos escuchan a través del estudio de la lección, y lo recomiendo también para aquellos que dan consejería jóvenes o los terapeutas que tienen esta iglesia, colocarnos en el contexto del joven, en el contexto del adulto para comunicarnos. Si usted quiere comunicarse bien con su hijo, con su hija, o con papá o con mamá, pues revise en qué contexto se está hablando, porque el lenguaje, los signos, el lenguaje no es el mismo. A veces se pide consejería, papá, mamá piden consejería porque hay conflictos con los hijos, que llegó a pasar años atrás, de los 80, los 90, con la serie Rebeldes, y pasó también con la serie de muñequitos Los Simpson, y aún pasa donde el papá llega a la iglesia y pregunta, mire, es que mi hijo es de la serie que no alaba a Dios, que es del diablo, etcétera, etcétera. Y en el fondo espiritual lo es. Quienes conocemos de la palabra sabemos que tiene algunos temas que no son cristianos, no alaban a Dios. Pero también le pregunto a los padres cuando piden ese tipo de consejería, nos hemos sentado a ver Los Simpson por un momento con nuestros hijos. Nos llegamos a sentar, quienes tuvimos hijos dentro de esa época, a ver Rebeldes. Si lo hacemos, nos vamos a colocar en contexto con el hijo y es una herramienta muy interesante. Cuando yo voy a censurar algo, censurar entre comillas, a mi hijo o a alguien sobre un tema, debo conocer del tema. Contextualizar, correcto. Pero muchas veces queremos dar consejería, pero no estamos conociendo el contexto en el que estamos hablando. Estamos censurando de algo que ni tan siquiera conocemos. Es verdad, qué interesante eso y se relaciona un poco con el número 5, verificar que el otro, o sea, el receptor del mensaje, reconozca la terminología, algo tan básico como una terminología. Te enojaste conmigo, pero yo no sabía a qué te refería, yo no sé eso qué significa. Y un ejemplo muy claro que de pronto ustedes jóvenes se van a familiarizar un poco conmigo, sino que lo diga acá mi padre es este que les voy a dar a continuación. Tú tenías una cita o algo programado y la persona no llegó, te disgustaste un poco y resulta que le dijiste lo siguiente, no es mi culpa que usted no llegara, yo le hice una perdida, hasta hice un direct y hace unos días un live stream en Facebook y hasta te etiqueté por el hashtag de la cita de hoy, ¿cómo es que no llegaste? ¿Me entendiste? No, un lenguaje muy técnico. O de pronto de nuestra generación, Correcto. ¿verdad? A veces me pasa eso, no solo a ustedes, a mí me pasa con mis padres y yo me regreso y, Pa, ¿usted sabe qué es un hashtag? No, hija, que he perdido. Ah, ok, ven, te explico. Suele pasar mucho de hijos Sí. a padres, cosas tan Correcto. básicas como conocer la terminología, verificar que el otro la conozca más bien. Y Así también es. pasa de padres a hijos, También creo. pasa de padres a hijos, porque no solamente es de hijos a padres, muchas veces los padres no contextualizamos bien y hay historias, por ejemplo, le quiero contar una que le pasó a una de las psicólogas de nuestra iglesia, que la mamá le llama preocupadísima, estaba teniendo inconvenientes en la educación con su hijo, quería enseñarle a sumar, y contaba ella que la mamá le dijo al niño, quiero enseñarte a sumar, aquí hay 2 melones más 3 manzanas.
¿cuánto es? Y el niño le decía 3. Y ella desesperada llama a la psicóloga y le dice, doctora, es que no entiendo, soy desesperada, mi hijo no me hago entender. Y le explicó la situación, ella le pasa a la psicóloga al niño, el niño le dice, sí, es que mi mamá me pregunta 2 melones más 3 manzanas. ¿Y por qué? ¿Qué respuesta da? Yo le digo que 3. ¿Y por qué? Ah, porque en la escuela a mí me han enseñado que las frutas son las manzanas, los bananos, las uvas. Pero los melones él no los había visto como frutas. En su historia de vida no estaban los Correcto. melones. Entonces, en ese momento, la psicóloga, de manera dirigida, obviamente, por el Espíritu Santo, le explica al niño, mira, existen las papas amarillas y las papas negras, ¿verdad? Oscuras. Si tienes 2 amarillas más 3 negras, ¿cuántas papas tienes? 5. ¿Ok? Todas son papas, ¿verdad? Lo mismo lo que mamá te está preguntando. No son frutas los melones. Entonces, tiene sí 2 especies, pero sí son 5 frutas. Muchas veces nuestros códigos de comunicación, y van a consejería a los padres, buscan consejería, pero no miran qué código de comunicación está usando con el hijo. Sí me he hecho entender en los códigos y a veces tenemos inconvenientes de comunicación y muchas veces nos buscan para consejería muchos papitos porque realmente tienen inconvenientes de comunicación por los códigos que usan. Es una buena técnica, es conocer esa terminología y saber si el otro sabe de qué estoy hablando Correcto. yo, no asumirlo, ¿verdad? Así es. Y bueno, y todo esto nos lleva a lo más importante, que es si esa escucha que tenemos, que recuerden que es la base de la comunicación, glorifica a Dios. Esa escucha glorifica a Dios. Entonces, en este momento quiero leerles una cita de Plutarco. Él es un pensador griego que dice que cuando tú aprendes a escuchar, aprendes incluso de aquellos que hablan de mala manera. ¿Sí? Entonces, en este momento quisiera que tú, joven, pensaras cuál es el rol que tienes actualmente en cuanto a la comunicación, quizás en el colegio, con tu mejor amiga o tu mejor amigo, eres de los que nadie quiere contarle nada, porque es que si yo le cuento a él ni siquiera deja hablar, si yo le cuento a él entiende lo que yo no he querido decir, a él no le digas nada, o más bien te tienen como esa persona que sabe escuchar, es tarda para hablar, como decía la palabra, y más bien escucha. ¿Cuál es tu rol en este momento? Porque mira que la Biblia también habla de eso, no solo pues Plutarco, sino nuestro Dios a través de la Biblia nos habla de ese tema. Claro que En sí, el Salmos. libro de Salmos, Sofía, el libro de Salmos, el Salmo 142, versículo 3, jóvenes y que nos escuchan pueden tomarlo ya su Biblia, verificarlo. El salmista lo expresó de manera preciosa. Señor, ponme a mi boca un guardián. Ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra mis labios. David, el gran pastor de ovejas, y luego el gran pastor dirigido por Dios para manejar una nación, la nación judía, un hombre que llegó a ser rey, se preocupó mucho por la comunicación. Y de los temas que él más miraba era qué salía de su boca, qué expresaba él, qué decía él. David se preocupaba mucho si ese mensaje que él estaba dando iba a llegar a la humanidad y ese mensaje iba a llegar de manera perfecta, exacta, dirigida por Dios. Cada vez que nuestros mensajes salen, deberíamos de preguntarnos, ¿estoy siendo yo realmente con mi mensaje llevando a otros que busquen de Dios? La comunicación, ese don tan precioso del cual estamos hablando en el estudio de esta mañana, Dios nos lo ha dado para que con él alabemos a Dios y para que hagamos la gran obra que es llevar el evangelio a otras personas. Yo te pregunto allá que nos estás escuchando, jóvenes que nos escuchan, padres, todos aquellos que están sintonizados con el programa, cuando hablamos, alabamos a Dios. Segundo, cuando yo hablo a través de mi comunicación, estoy llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje que invita a buscar al gran maestro, a ese maestro que muy pronto nos llevará a la Canaán celestial. Amén, es verdad. Eso es lo que Dios quiere y por eso Jesús nos dio su ejemplo. Él trataba de comunicarse de manera muy positiva con sus discípulos y con todos los que se cruzaban en su camino. Entonces Él quiere que tú también utilices todas tus habilidades, en este caso las habilidades comunicativas, para transmitir su mensaje. No, que yo soy quizás un poco tímida, es que a mí me cuesta un poco, entonces pídele a Dios en oración, que es lo más valioso, y dile, Dios, yo quiero mejorar esta habilidad porque con ella quiero transmitir tu mensaje.
Entonces, por eso queremos cerrar con una pregunta para los jóvenes y los padres y todos los hermanos en general, y es la siguiente. ¿Y tus habilidades comunicativas están glorificando a Dios? Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan una muy preciosa semana y un excelente sábado.